se fundó en Puerto Rico y comenzó sus operaciones a finales de 1961. Al principio fueron ataques comando, cuyo propósito principal era levantar el espíritu de combate del pueblo cubano tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochino, o llamada también Playa Girón. En 1964, ustedes diseñaron y pusieron en práctica el Plan Omega, que consistió en ubicar dentro de Cuba una guerrilla bien equipada. Una avanzada de 4 hombres dirigidos por Eloy Gutiérrez Menoyo desembarcó en la provincia de Oriente y fueron capturados por las tropas castristas. Pero 50 miembros de ALFA no pudieron llegar a la tierra cubana y el gobierno de Estados Unidos de América presionó a la República Dominicana para desmontar el campo de entrenamiento en ese país. Estamos hablando del año 64. Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué se obstaculizan las acciones de Alfa 66 si hasta en el tercer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, siendo evidente y siendo verificable que el régimen comunista de Cuba oprime a la nación? Bueno, más allá de lo que dice el documento de los derechos humanos, las constituciones modernas de todos los países democráticos del mundo dicen que cuando un pueblo se sienta como sujeto a su dictadura, está manejado por esto y esto, es decir que hay una dictadura que impide el derecho a la libertad y el derecho de todos, tiene la opción de combatir por las armas a la dictadura. Eso no es para solamente los que están sufriendo la dictadura, eso debe ser como un apotegma de todos los demócratas del mundo. No, ¿cómo vamos nosotros a negarle a un pueblo que quiere levantarse en armas contra la dictadura? Vamos a poner el obstáculo, que es lo que le ha hecho los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el obstáculo. Nosotros no estamos en contra de los Estados Unidos, pero tenemos que decir, Estados Unidos ha sido el obstáculo de que Cuba no sea libre en el concepto de nosotros. Quizás otra gente no lo piensa, hubiéramos nosotros hecho una cantidad, hemos hecho tantos ataques, comandos y infiltraciones con la persecución, a no ser en la época de Kennedy, que no nos tomaba, no nos perseguía. Todo el demás tiempo antes y después siempre nos persiguieron. Eso yo creo que es una cuestión que se debe debatir. Rómulo Betancourt, por ejemplo, cuando fue presidente de Venezuela, él había sido exilado, yo lo conocí en Cuba, ¿entiendes? Cuando él estaba allá en Cuba, Rómulo el pobre, un hombre que pobre él mismo, pero vaya, no tenía tanto ahí, no es como nosotros que estamos en Estados Unidos y estamos a 60 o 70 millas. Venezuela no tenía, y ellos tenían una cantidad de venezolanos intelectuales, gente de la política y eso. Y bueno, triunfó la revolución, el golpe de Estado que dio aquel oficial de la Marina, y se estableció un gobierno con Rómulo Betancourt. Cuando Rómulo Betancourt ya fue a las elecciones y ya era el presidente elegido por el pueblo venezolano, planteó la doctrina Betancourt. La doctrina Betancourt dice que no se puede admitir que un pueblo que tenga una dictadura, ya sea porque dio una revolución o por un gobierno tiránico que fue elegido y se convirtió en una tiranía, los demás pueblos de América Latina están en el deber, y los demás pueblos democráticos en el deber de unirse para sacar a esa tiranía y después dejar el gobierno, no establecer un gobierno del que dio el golpe, de lo que derrotaron a la tiranía, y dejar, porque dice, yo estuve cansado de ser un exilado, lo que sea, y me doy cuenta que a los pueblos no se les puede dejar sufrir tanto tiempo la dictadura, y esa es la responsabilidad que tienen todos los gobiernos democráticos del mundo, y especialmente los de América Latina, a los que él se refería, de no tener una posición de tolerancia o de, por lo menos de cooperación con los que están luchando. Ya nosotros no les pedimos que vaya un gobierno continental, sino tener, que como pasó con Santo Domingo, que no nos dio el gobierno de Santo Domingo el terreno aquel que usamos allí en el campamento ese, nos lo dio un amigo que era amigo de un oficial del ejército,
y nos dio en Punta Presidente, un lugar ahí para hacer nuestro entrenamiento. Conseguimos una vez también, esa lo conseguimos, eso lo tomamos nosotros y pusimos un campamento en la isla William, ahí en la Bahama, y tuvimos un campamento con 50 o 60 hombres también. Pero hace un día, porque nosotros atacamos un barco inglés en Caibarín, con un almacén de azúcar y también un campamento de azúcar, y un campamento pequeño que tenían los rusos allí, que tenían como, parece que iban a hacer allí, tenían un campamentico improvisado, lo atacamos también. Bueno, también eso nos costó también que los ingleses nos sacaron ahí utilizando un destroyer y barcos grandes de los Estados Unidos. Una parte de la gente entonces se dispersó a tiempo y nosotros cogieron presos, nos soltaron, pero nos acabaron. Tiraron bombas a las pistas que teníamos ya preparadas nosotros. Todo eso lo destruyeron. Decomisaron el material que ustedes tenían. Todo, armamento. Todo que ellos encontraron allí lo decomisaron. Fueron fuerzas combinadas, según yo tengo entendido, que yo leí algo sobre el suceso de la isla de William. Fueron como fuerzas combinadas de Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, ¿por qué en su opinión reciente que escribí yo? Sí, ¿por qué, en su opinión, por qué hacen eso? ¿Por qué obstaculizan? ALFA, si ALFA está buscando la liberación del pueblo de Cuba. Ese es un error de su Departamento de Estado, de la política que pueden ellos estudiar y saber que donde quiera que eso está como yo digo como una política de gobierno, de derechos los derechos del hombre de la Revolución Francesa, los derechos del hombre, que el hombre luche por su personal, que es lo que él quiere para sí, pero también para que luche por la patria, para el gobierno de su país, se no haya tiranía. Y uno no entiende como juristas y gente que han pasado mucho tiempo en gobierno, siendo funcionarios del gobierno o profesores, gente que ha estudiado todo lo que se llama la libertad, la democracia, el derecho de las personas, el derecho de los pueblos, todo eso, y se rayan y dejan eso a un lado para hacerle el juego a las tiranías, le hacen el juego. Entonces ahí es donde estamos. Yo escribí 2 cartas, la verdad, he escrito muy pocas cartas al gobierno, muy pocas veces, pero cuando se produce el ataque aquí a las Torres Gemelas ahí, le escribí primero una carta cuando el presidente tomó una posición recta, decir nosotros tenemos que defender la democracia, tenemos que defender esto y todo, y hay que ir contra esto y eso. Me pareció que no iba a ser un presidente de renombre, porque no se trataba de una figura de mucho relieve, ni mucho menos, era un presidente que ni muy talentoso, ni mucho menos, pero ganó las elecciones y ganaba aquí. Entonces usted tiene ahora la oportunidad de convertirse en una figura extraordinaria de la política norteamericana, o puede ser también del aspecto mundial. Entonces lo felicito porque ha actuado en este momento con precisión y con un sentido de mantener a esta nación enfrentada con todos aquellos que tienen la opción de destruir su país. Entonces, pero ahí lo terminé después de la felicitación, pero hice la otra carta diciéndole, yo lo felicité a usted también, pero se está hablando de cómo se va a liberar Cuba. Se está hablando de cómo se va a liberar Cuba. Usted tiene en sus manos la oportunidad de que nos quiten la persecución. Si los gobiernos de este país no nos hubieran perseguido, ya no existiría el comunismo ni el régimen de que hay en Cuba, ya se hubiera liquidado. Nada más que hay que dejar las aguas de los Estados Unidos que pecan, de aquí de la Florida, que pegan a Cuba en libertad. ¿Ha recibido usted respuesta de esa carta? No tengo ninguna respuesta. No le han dado respuesta. No, ninguna respuesta. Pero yo me doy por que eso es una cuestión ya establecida entre ellos, que no se preocupan por eso. Ponen eso como una cosa de un departamento y lo aíslan. Sin embargo,
Recientemente el secretario de Estado Colin Powell declaró que la liberación de los cubanos solo le concierne a los cubanos, pero por otro lado se sigue obstaculizando el uso de la fuerza violenta, se sigue obstaculizando el ejercicio de ese supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, que incluso recogen tratados internacionales como el que le cité, la Declaración Universal. Esa opresión con que el régimen de Fidel Castro somete al pueblo cubano. Por tanto, se impone la siguiente pregunta: este procedimiento de obstaculizar, de decirle que la liberación del pueblo cubano concierne al pueblo cubano, al tiempo que se obstaculiza que los cubanos ejerzan ese derecho que tienen soberano de ir a la rebelión contra la tiranía y la opresión, no, usted lo ve que es paradójico e hipócrita. ¿Qué puede decir más de esto? En primer lugar, se trata de una posición realmente cobarde, una posición realmente negativa a los valores de la democracia y de la libertad, una posición que no han entendido ellos, que fueron también fueron ellos un pueblo que dependían de una nación extranjera, y ellos recibieron ayuda de los cubanos, recibieron ayuda económica y de cubanos que pelearon. En aquel tiempo eran cubanos, pero no estaban, todavía era de España, pero eran cubanos que perdieron. Ahora no me acuerdo cómo se llama el general de aquí del sur, que arrasó aquí peleando contra el ejército inglés, y muchas otras ayudas. Las mujeres de La Habana se llaman. Las mujeres de La Habana recogieron las prendas de ellos, las recogieron y se las entregaron, porque el presidente, el general que fue el primer presidente de Washington, dijo que estaban en una situación de paralización y que no tenían dinero para pagarle al azorrado. Fíjense, indica que ellos estaban pagando a los soldados y no tenían dinero, y nosotros nunca, ningún cubano que ha luchado por la libertad de Cuba como patriota ni nada, no ha aceptado nunca dinero ni nada, se le ha hablado a todo el mundo. Esto es por la libertad de Cuba, por el decoro, por mantener los principios elevados para poder en el futuro poder tener moral y todo para actuar. Y yo creo que esa política de los Estados Unidos no concuerda con lo que ha pasado después, ni con otras veces que ellos han sido tolerantes para que se produjeran actividades de rebeldía en los pueblos.